Bienvenidos a Vlogmas día número 12. Hoy les tengo un menú muy saludable y bastante blandito y suavecito, porque ya ven que les conté en mi rutina de noche que a Oscar lo operaron de las muelas del juicio, le sacaron sus dos muelas de un lado. El día que lo operaron yo ya le había preparado su crema de chícharo, que es su favorita, y ahorita que ya puede empezar a comer cosas más calientitas, quiero prepararle algo diferente y aparte que también pueda yo guardar para toda la semana para mí. Así que espero que lo disfruten mucho, mucho, mucho. Es un mini menú semanal, podría decirse, bastante saludable y fácil de hacer. Y sin más, vamos a comenzar. Lavé primero bien mis vegetales y aquí tengo unas papas que ya pelé muy bien y las voy a cortar en trozos. Puse mi olla que algunos de ustedes ya conocen muy bien, que también tiene coladera para hacer cositas al vapor o para la pasta. Y ahorita puse un poquito de agua para que se genere vapor y voy a cocinar mis papas que corté en trozos al vapor. Con mucho cuidado las vamos a poner porque está súper caliente. En total voy a usar 1, 2, 3, 4 papas grandotas, como de este tamaño. Las voy a vigilar muy bien y en 15 minutitos las voy a picar con un cuchillo a ver si ya están bien suavecitas. Y mientras vamos a preparar una sopita de verduras. Ok, a mi sopa le voy a poner zanahoria, papa, chayote, calabacita. Voy a picar mis vegetales muy bien. Agregué también un trocito de cebolla picado y 3 dientitos de ajo picados, que les dé sabor. Caldo va a llevar elote también porque siento que le da todo ese sabor delicioso. Y evidentemente no lo puedo cortar, así que lo voy a poner así entero. Ok, mis papas ya están casi listas y en este momento les voy a poner un cachito de coliflor. Bueno, una coliflor muy pequeña cortada en floretes. Lo voy a agregar a la olla para que se cocine. Siento que esta es una buenísima forma de esconder vegetales y que nadie se dé cuenta. Yo amo la coliflor, me gusta comer mucho vegetales, pero Oscar no es tan fan. Así que, ¿para qué como vegetales si no se dé cuenta? Esta es una buena forma de hacerlo. Y también voy a aprovechar este momento para agregar un poquito de sal y pimienta, porque quiero comenzar a sazonar desde este punto, un poquito nada más. Y yo voy a hacer mi sopa de verduras en la Instant Pot porque a mí se me hace más fácil y más rápido de esa forma, pero tú lo puedes hacer en la olla normal. Nada más hay que poner todos los vegetales. Yo generalmente cuando lo hago en la olla cocino a fuego medio y voy vigilando, y ya que todos los vegetales están suavecitos quiere decir que ya está listo. Lo primero que voy a acomodar es mi elotito, pues voy a agregar los demás vegetales. Encima voy a poner estos garbancitos que ya tenía cocidos de hace un par de días. Cociné, pero quedaron un poquito duritos. Se van a terminar de ablandar aquí. Pues este caldito ya tiene mucho sabor. Y le voy a poner un poquito más de agua. Casi llegó al máximo, lo cual está perfecto. Le voy a poner un poquillo de sal y pimienta. Y para que quede bien sabroso, le voy a poner un poquillo de cilantro. Lo voy a cocinar a presión por unos 20 minutos. Necesito vigilar mis papas y mi coliflor porque siento que esto ya está a punto de estar. Las papas ya están súper bien y la coliflor también. Está todo súper suavecito. Voy a apagar el fuego. Voy a dejar que reposen tantito para que se enfríen un poquitillo. Ok, las papas y la coliflor ya están. Escurrí un poquillillo del agua donde se cocinaron y la aparté por si la necesitaba. Y la volví a poner en la olla para que se hiciera vaporcito y se queden medio calientitas. Y bueno, yo no tengo pisapapas, así que encontré una técnica de un chef a ver si funciona. Y es básicamente pasar las papas por el colador hasta que se haga un puré súper finito. Y a ver si funciona igual con la coliflor, si no ya veré cómo me las arreglo. Si funciona. Oh, qué suavecito y esponjoso. Entonces bueno, yo no tengo una olla mediana, así que en esta olla enorme lo vamos a hacer. Tú usa la olla que prefieras o que más te quede. Y si tienes pisapapas, adelante, hazlo con el pisapapas, más rápido y más fácil. Voy a prender a fuego muy bajitito y voy a agregar un poquillo de leche de soya y una buena cantidad de sal, porque si hace falta. Le iba a poner mantequilla, pero quiero mantenerlo como muy saludable por lo de la cirugía de Oscar y así. Que ahorita me dijo que ya puede comer grasas, pero de todas formas como prefiero que sea como grasas más saludables. Que ya que se hizo una consistencia airosa y suavecita de humedad, también está bien. O sea que ya no necesito ponerle más leche. Y ahora ya apagué el fuego. Voy a terminar con una buena cucharada de crema de nuez de la India, nada más para darle más cremosidad y buen sabor.
en lugar de ponerle mantequilla, que sea saludable. Y lo voy a incorporar muy bien y ya. Este puré de papas con coliflor ya está listo. Muy rico. Me encantó. Ay, no saben lo rico que huele el elote. Le voy a poner un puñito de espinaca. Fíjense qué bonito se ve el elote. Voy a dejar que se enfríe un poquito para dividir la mitad para mí y la mitad que le voy a licuar a Oscar para hacerle su papilla. Ya desgrané el elote, lo voy a agregar aquí a la olla. Y pues básicamente ya está, nada más falta dejar enfriar, hacerlo puré y listo. Me olvidaba, voy a preparar un pudín de chía. No estoy completamente segura si puedo comer como la semilla entera, así que lo voy a licuar. Me va a hacer para mí y para él porque últimamente amo el pudín de chía con fruta. Voy a poner primero un poco de leche. Puse casi un poquito más de medio litro de leche en la licuadora. Voy a poner media taza de chía. Voy a endulzar con un poquito de miel de piloncillo y también con stevia. Voy a poner apenas un toquecito de vainilla y voy a licuar muy bien. Poner una parte del pudín en un topper y otra parte en otro topper para quedármela yo. Y pues así quedó nuestro puré de papas, que fue mi favorito. La sopa de verduras, que quedó súper bien cocidito todo. Y el pudín de chía, que sigo yo con mi pudín de chía. Comidas suavecitas, si es que a alguien lo operaron de las muelas también. Y comidas muy saludables también. Y pues nada, esto fue todo por hoy para Vlogmas día número 13. Espero que hayan disfrutado las recetas sencillas, las comiditas. Y no olviden que ando en Instagram, Twitter y Facebook. Mañana nos vemos ustedes y yo en un nuevo Vlogmas en el canal de Diana Karenina. Los quiero mucho, les mando besos amorosos y abrazos pachones. Nos vemos mañana. Y adiós. Por cierto, tienen que hacer sí o sí este puré de papas con la cremita. Queda muy bien, muy